En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Es muy evidente que el primer tercio del siglo XXI se caracteriza también por el alto nivel de oratoria de los representantes políticos, por la ejemplar forma de dirimir las diferencias con educación y respeto en los parlamentos, así como por la delicadeza a la hora de tratar los asuntos de los sectores más precarizados de la ciudadanía. Yo digo más, una clase política, la de dicha etapa del siglo XXI, que ha aprendido de los errores del pasado y se esmera en cohesionar a la sociedad a la que representa. Así, da gusto poder afirmar que todos son iguales en bondad, en espíritu de sacrificio, transparencia, capacidad de negociación, eficiencia en la gestión. Por eso, y sin salirnos de este tono de comedia descarada, vamos a dedicar este programa a una de nuestras series favoritas. ¿Y qué remedio? No nos queda otra que volver a la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XX, porque de allí viene esta genial creación de Jonathan Lynn y Anthony Jay. Yes, Minister. Y para ser más precisos, nos vamos al año 1980, que es cuando se estrenó esta divertida serie. Digamos que su propósito era hacer una caricatura de cómo funcionaba el gobierno inglés, y la caricatura creo que se podía aplicar a otros países. El personaje protagonista de la serie es el honorable James Hacker, un recién llegado al gobierno de Inglaterra al que se le ha asignado el Ministerio de Asuntos Administrativos. Sus ansias por realizar cambios en el obsoleto entramado burocrático de la administración se da de bruces con los funcionarios más veteranos. En concreto con uno de ellos, Humphrey Appleby, el jefe del departamento administrativo encargado de mantenerlo en funcionamiento. Un funcionario con una dilatada experiencia y muy poco amante de esos arrebatos revolucionarios que estaba demostrando el recién llegado ministro Hacker. Me hace mucha gracia cómo la propia BBC define a este personaje que has estado describiendo. Vienen a decir que Humphrey Appleby les enseñaba a los ministros que la máquina burocrática inglesa no tiene marchas, solo frenos. Pero si te parece, volveremos a ello más adelante. Ahora nos vamos a entretener un poco en las motivaciones de Jonathan Lynn y Anthony Jay, autores de Yes Minister, que les llevaron a perpetrar esta serie. Hay que destacar que para poder llevar a cabo una serie como esta, los autores estuvieron años documentándose sobre el funcionamiento de los sectores públicos en Inglaterra. Por eso, la serie es una crítica mordaz que dispara con buena puntería a los enredos políticos que, siempre con humor, quieren destacar. Por poner un ejemplo, la lentitud y el coste de las gestiones administrativas. No sé si a alguien le suena esto. Pues mira, por ahondar más en ese ejemplo que acabas de decir, José, mira lo que te cuento. En uno de los episodios se describe una absurda distribución de trabajo público en un hospital. 500 funcionarios administrativos y ni un médico o una doctora que pudiera atender pacientes. Es más, no había ni personal para las tareas de enfermería. Todo era eso, personal administrativo. Ese en concreto es un episodio delirante y sé por qué destacas este ejemplo, porque aunque parezca una exageración, los autores se basaron en casos reales que se daban en la administración inglesa. Así que aquello fue una denuncia en clave de humor británico, pero una denuncia de una situación lamentable. Antes comentaba que esta sátira política que es Yes Minister podría aplicarse al funcionamiento gubernamental de otros países. Pero es que me atrevo a decir que aquellas situaciones que denuncia esta serie siguen vigentes hoy día. Eso seguro. Una de las cosas más inteligentes que hacen los autores es no etiquetar al partido político al que pertenece este primer ministro. Puede ser del conservador o del laborista. Eso queda para el sesgo de confianza de los televidentes. Y eso que era bien conocida la tendencia partidista de los dos autores de esta serie. Para que veas, Jonathan Lynn nunca ocultó que defendía al Partido Laborista y Anthony Jay llegó a encargarse de la redacción de discursos para el Partido Conservador. Quizá eso explique que el protagonista, el ministro Hacker, pueda pasar como un centrista. Sí. Está claro que fue un acierto no ubicarlo en ninguno de los dos partidos principales del Reino Unido. Es más, la BBC retrasó el estreno de la serie, que estaba ya preparada en 1979, porque ese fue un año electoral. Seguro que alguno de la BBC pensó que la serie podía influir en el electorado y, claro, el temor reverencial es muy poderoso. Antes de avanzar un poco más, voy a nombrar a los actores que hicieron realidad de esta maravilla. Por un lado tenemos a Paul Eddington, como el ministro Jim Hacker, a Nigel Hawthorne, como el persuasivo y experimentado funcionario Sir Humphrey Appleby, y quisiera destacar también al actor Derek Fowlds, que desempeña el papel de Bernard Bully, el secretario privado del ministro. De los primeros episodios no te olvides de Frank Wiesel, interpretado por Neil Fitzwilliam, el asesor personal del ministro, a quien rápidamente tratan de quitar de en medio para evitar que su idealismo pueda resultar un problema. Encima procuran molestarlo con la pronunciación de su apellido Wiesel,
llamándolo Whistle, que en inglés quiere decir comadreja, y para aislarlo del todo le encomiendan tareas inútiles. Les presento a mi asesor político. Sí, usted debe ser el señor Weisel. Perdón. Weisel. Recapitulando, estamos con un ministro idealista y algo ingenuo, la verdad, que llega con ganas de hacer grandes cambios para su gobierno y no puede. Como dijimos antes, la maquinaria de la administración pública no estaba por la labor de llevar a cabo esos cambios. El ministro Hacker opina que el deber del gobierno es promover el bienestar general y, para ello, debe aplicar las reformas que su partido político ha planteado y que la ciudadanía ha votado. Algunos de estos compromisos con la ciudadanía pasan por reducir la burocracia y disminuir el número de empleados en el sector público. Ya sabes, José, que este tipo de promesas no son más que estrategias electoralistas que se usan para ganar votos. De hecho, el inquebrantable Humphrey Appleby recuerda que ese tipo de reformas van en contra de su labor al frente del departamento, que consiste en evitar cualquier medida que pretenda limitar la estructura burocrática que lleva lustros y lustros en funcionamiento. Hasta llega a decir que da igual quién sea el ministro porque siempre se sale con la suya. Su habilidad radica en hacer creer al ministro de turno que tiene el control. La capacidad de Humphrey Appleby para manipular al ministro es arrolladora. Y mira que el ministro a veces se revela. Sí, Humphrey, quiero esas garantías sobre la base programadas inmediatamente. Ministro, no es posible. Lo es. No lo es. Sí lo es. No lo es. Lo es. No lo es. Lo es. ¿Qué pasa, Bernard? Ministro, debo recordarle que tiene consejo a la... ¿Alguna vez ha pasado, incluso en nuestro país, que entra un nuevo gobierno con la sana intención de llevar a cabo sus promesas electorales y se estrellan contra el armazón burocrático o contra los pétreos muros del poder financiero? Y en esta serie podemos divertirnos con esa realidad. Por un lado, el ministro de turno que piensa que tiene el control, y por otro, los miembros del Servicio Civil Británico, que también piensan lo mismo. Menos mal que es una comedia, porque si pusiera el foco en las principales víctimas de esta vergonzosa lucha de poder, sería un drama. Bueno, el drama del día a día. Pero vamos, que incluso para afrontar el drama hay que estar provisto de un buen sentido del humor. En muchos episodios de Yes Minister podemos ver cómo el ministro Hacker propone sus iniciativas mientras que Sir Humphrey las va bloqueando o manipulando para que fracasen. Además, el viejo funcionario manipula al ministro para que piense que está de su parte con aquello que propone. Aunque esto no sucede siempre. Algunas veces el ministro consigue salirse con la suya. Es verdad. Seguro que lo dice porque te has acordado de esos episodios en los que el ministro Hacker deja en evidencia a Sir Humphrey. Pero esto sucede en muy contadas ocasiones. Por lo general, Sir Humphrey siempre acaba desesperando al ministro. El funcionario es una máquina de manipulación. Recuerdo cuando le dijo al ministro algo así como que una política controvertida perderá votos, mientras que una política valiente perderá las elecciones. Ya ves, la trascendencia de esta serie llegó hasta el mismísimo Parlamento británico, el de la vida real. ¿Qué sabes de John Smith? Pues para el mundo anglosajón me parece un nombre de lo más vulgar, algo así como Antonio en nuestro idioma. Qué ocurrente, doctor. No te contesto de otra manera porque es verdad, tienes razón. John Smith fue el líder de la oposición del Partido Laborista al que se le atribuye gran parte del mérito de acabar con los lustros de poder del Partido Conservador. Y eso que solo fue el líder de la oposición durante 2 años. Empezó en 1992 y tuvo la mala suerte de morir en 1994, cuando todo apuntaba que sería el siguiente primer ministro del Reino Unido. Al final sería Tony Blair quien recogería los frutos de ese John Smith. Dicho así, parece que Tony Blair fue un advenedizo. Pero no ese es el tema, José, no me distraigas, no me emparanoyes. Nada. El tema es que el carismático John Smith llegó a usar la serie de Yes Minister para atacar al gobierno del conservador John Major. I think the producers of Yes Minister would have turned it down as hopelessly over the top. Acabamos de escuchar una sesión del Parlamento británico y parece, por las risas, que es la escena de una serie de aquella época que se grababa con público en directo. Ahí le has dado. Los 38 episodios que se grabaron de esta serie se hicieron con público en un estudio de la BBC. Ese era el método que normalmente se usaba en esas comedias ochenteras que tanto nos gustan. Y eso que no era el método favorito de los actores y las actrices, por esa presión que sentían al grabar con público algo que iba destinado para la televisión. Pero para la BBC era la manera de medir el grado de comedia que tenían las escenas. Y en el caso de Yes Minister, este método de medición de la risa que imponía la BBC también era exigido por los directores de la serie. Para ellos era indispensable que la serie fuera muy divertida para evitar que la clase política diese directrices raras a la BBC para condicionar los contenidos. Tanto fue el éxito que el ministro acabó siendo primer ministro. No le fue mal al ministro Hacker a pesar de las manipulaciones de Sir Humphrey, porque efectivamente, José, en 1986 se estrenó la serie Yes Prime Minister, la secuela de la serie Yes Minister,
con los mismos protagonistas y de la mano de los mismos creadores. Yes Minister se emitió entre 1980 y 1984 y Yes Prime Minister se emitió entre 1986 y 1988. Es habitual que las series de éxito, que sobre todo son rentables, no desaparezcan del todo a pesar del paso de los años. En 2010, los autores, Jay y Lynn, deciden hacer una obra teatral de la serie que tuvo una impresionante acogida por el público inglés. Y en 2013, la BBC, que no se le escapaba una, estrenó una serie basada en esta obra teatral que acabas de mencionar. Pero en esta ocasión, y por razones que podemos imaginar, son otros actores los que se meten en la piel del primer ministro Hacker y del flemático secretario Humphrey Appleby. Sí, y aunque es un buen homenaje a sus predecesoras, esta serie del 2013 tiene un enfoque y un desarrollo bastante distinto a aquella ochentera Yes Minister. Por ejemplo, Hacker lidera un gobierno de coalición bajo un acuerdo redactado por Sir Humphrey. Los debates que plantea y el lenguaje que usa es, dejémoslo así, más enérgico. Acorde al ambiente político de esa década del siglo XXI, claro. Vamos terminando recomendando a quienes nos escuchan que le den una oportunidad a la serie primigenia, a ese Yes Minister que se estrenó en 1980. En nuestra web os dejamos las herramientas necesarias para dar el primer paso. En 2004 la BBC realizó una encuesta en todo el país para que la gente votase por su comedia favorita. Yes Minister quedó en sexto lugar, que no está nada mal, ¿eh? Y en las listas de otras organizaciones como el British Film Institute o The Ultimate Sitcom, también ocupa un lugar destacado para las personas que trabajan en la creación de este tipo de comedias. Y en 2006, en una peculiar encuesta, el Parlamento británico eligió a Yes Minister como la mejor comedia política de todos los tiempos. Y, Antonio, ¿tu gremio de politólogos locos qué dice de esta serie? Pues qué genial, que presenta un análisis muy perspicaz y refinado de las dinámicas entre funcionarios y políticos. Tanto es así que algunos textos académicos sobre política británica mencionan algunas de las trampas de Yes Minister para contextualizar sus contenidos. Algunos destacan algún paralelismo con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, sobre todo los episodios donde se ironiza sobre la necesidad de reducir el número de funcionarios y de delegar la gestión pública al sector privado. Ahora que lo has mencionado, en 1984 Margaret Thatcher llegó a comprometer a los actores que daban vida al ministro Hacker y al funcionario Humphrey Appleby en una ceremonia en la que los autores de la serie recibieron un premio. Sí, la Dama de Hierro quiso aprovechar la popularidad de la serie protagonizando una escena con ambos actores. Y fue una situación que, según los propios autores, les produjo bastante incomodidad porque fue un capricho de Margaret Thatcher. Bueno, capricho, una exigencia que venía directamente del número 10 de Downing Street. Cuando Jonathan Lynn recogió el premio, agradeció a Thatcher que aprovechase la situación para, según sus palabras, ocupar su merecido lugar en el mundo de la comedia. Sí, el tipo no se le escapaba una tampoco. A los miembros del gobierno de la Dama de Hierro no les hizo mucha gracia esta ocurrencia, claro. Pues a Margaret Thatcher le provocó la risa. Nadie podía estropear ese ambiente que ella misma había creado. Y hablando de ambiente, va siendo hora de que nos dé un poco el aire, ¿no? Ah, sí. Ya te dije que grabar en un pozo no era buena idea, José. A ver cómo salimos de aquí ahora. Ay, madre. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.